Acompáñenme a conocer la historia de una pequeña reina demonio que finalmente encontró a alguien que aceptara enseñarle. Su nombre es Sierra. Su familia solía ocupar el segundo rango más alto en el reino demoníaco, pero hace 2 años. Su padre fue asesinado tras ser traicionado por sus propios parientes. Como consecuencia, todas las responsabilidades del trono cayeron sobre la pequeña niña a una edad muy temprana. Por esto el rango familiar cayó al puesto número 72 y nadie quería aceptar su oferta para convertirse en su instructor. Sin embargo, nuestro protagonista Neigen finalmente aceptó el puesto. Su meta era simple: convertir a Sierra y su linaje en la familia real más poderosa y temible del reino. Nadie conocía la verdadera identidad de Nahan. En realidad, él era un antiguo demonio y el ser más poderoso de toda su especie. Pero nadie sospechaba este hecho. Cuando se esparció el rumor de que la reina del rango 72 tenía un tutor, los demás reyes demonio no le dieron importancia. Consideraban que tanto Sierra como su instructor eran insignificantes y completamente inútiles. Sin embargo, una reina demonio en particular se interesó. Tras ordenar investigar su asistente, no logró descubrir absolutamente nada sobre Nahan. Esto solo sirvió para despertar aún más su curiosidad. Decidió que quería conocerlo en persona y descubrir qué clase de hombre era realmente este misterioso y silencioso instructor. Ella no sospechaba que él sería su peor pesadilla. Presten atención aquí porque ahora descubriremos cómo llegó nuestro protagonista a este mundo. En su vida pasada en la Tierra, él solía viciarse a un juego llamado Evil Queen Maker. A todos les encantaba, así que los desarrolladores se emocionaron y lanzaron un nuevo contenido descargable. Lamentablemente, este falló por completo y arruinó la reputación del juego. Aún así, nuestro protagonista siguió defendiéndolo. Pero cuando la historia se volvió un desastre total, escribió innumerables críticas detallando cómo los creadores habían destruido por completo la narrativa del juego. Un día, una extraña ventana de sistema apareció en su computadora. Antes de que pudiera entender qué pasaba, su vista se oscureció por completo. Al abrir los ojos se dio cuenta de que estaba de pie en un lugar sumamente oscuro. Sobre él flotaba una entidad misteriosa que hablaba un idioma extraño. Al instante siguiente, se encontraba frente a un castillo colosal. La entrada le resultaba extrañamente familiar. Cuando vio el escudo de la familia, no podía creer lo que veía. Estaba dentro del mundo de su videojuego favorito. De pronto un mayordomo se le acercó y le preguntó si era el nuevo instructor. El hombre se presentó como Kane. Esto despejó todas sus dudas, ya que Kane usaba exactamente las mismas palabras en el juego. Kane se inclinó de inmediato. Nunca esperó que alguien se ofreciera de voluntario para educar a su joven señora demonio. Sé lo que están pensando. Si la vida le dio la oportunidad perfecta para reescribir ese trágico destino y crear el final feliz que tanto quería. Dentro del castillo, una sirvienta llamada Cecily peinaba el cabello de la joven reina demonio. La pequeña se sentía sumamente nerviosa porque finalmente conocería en persona a su nuevo instructor. Poco después, Kane llamó a la puerta de la habitación para anunciar la llegada del tutor. La pequeña reina se compuso rápidamente y se sentó con orgullo en su trono. Al entrar se inclinó con respeto y se presentó como Nahin. Él ya sabía perfectamente quién era ella. Sierra von Devata, la única hija del anterior señor demonio, quien alguna vez ostentó el segundo puesto más importante de todo el reino. Pero 2 años atrás, una terrible guerra le arrebató la vida a su padre y a sus demonios más leales. Como resultado, ella heredó el trono con apenas 5 años de edad. Desde entonces, el gran linaje de la familia decayó drásticamente hasta quedar relegado al puesto 72. La pequeña reina saltó de inmediato de su trono, corrió hacia él y le hizo una profunda reverencia. Ella le explicó rápidamente que como su alumna jamás se permitiría actuar con arrogancia frente a su maestro. Nahin acarició suavemente su cabeza y le prometió que la convertiría en la gobernante más grande de todas. Los ojos de la niña brillaron de pura emoción. Más tarde, Nahin se encontró maldiciendo su situación actual en silencio. Ahora era oficialmente el mentor de Sierra. Aunque conocía cada ruta secreto y final posible del juego, guiar a alguien en la vida real era completamente diferente a dar clics con el ratón de la computadora. Lo peor era que ni siquiera sabía usar magia. ¿Cómo iba a enseñarle a una reina demonio? Al principio pensó en rechazar la oferta amablemente. Sin embargo, al final aceptó porque conocía la trágica historia de Sierra mejor que nadie en este mundo. De repente sus ojos brillaron. Innumerables recuerdos inundaron su mente mostrándole las batallas pasadas de este cuerpo y cómo derrotaba a miles de enemigos. Solo entonces descubrió la gran verdad. Su cuerpo actual pertenecía al antiguo rey demonio.
Apenas podía creer el abrumador poder que ahora poseía. Y así con el poder absoluto y sabiendo el futuro empieza su camino. Créanme ustedes y yo no querremos perdernos ni un segundo de cómo reescribirá este cruel destino. Acompáñenme a ver cómo esta noticia corre por el reino. El 70º rey demonio, Andromeius, se burló, asegurando que esa niña jamás valdría nada, pasara lo que pasara. Por su parte, el 69º rey, Dantelon, solo preguntó si había alguna ganancia que exprimir de esto. Mientras tanto, al 68º rey de Carabia no le importó en absoluto. Para ellos no era más que una noticia insignificante, pero a otros les pareció bastante interesante. En otro lado, una reina demonio se relajaba en su lujoso baño mientras preguntaba por el misterioso tutor de Sierra. El sirviente reportó no haber hallado nada sobre él, pero lejos de decepcionarla, esto solo encendió más su curiosidad. Con total calma, le ordenó preparar todo para su partida. Quería conocer en persona a este maestro y descubrir su identidad. Al día siguiente, Nachan decidió dar la clase afuera en lugar del salón. A Sira le dio curiosidad esa extraña elección. Pero desde la perspectiva de Nachan, un lugar abierto era ideal para la práctica y la pequeña aceptó feliz esa explicación. Nachan empezó con las bases del maná, aunque a Sira le extrañó no estudiar historia o administración real. Presten atención a esto. Entender el poder es vital para una gobernante que quiere proteger a su pueblo. Sira le recordó que ya había estudiado muchas materias sobre cómo gobernar el reino, pero él le advirtió que el conocimiento sirve de poco si no se aplica en la realidad. Para respaldar su lección sacó un pergamino lleno de extraños y misteriosos símbolos. Cuando la curiosa reina preguntó qué era él, le explicó que era un diario para medir sus avances. Para motivarla, le prometió un delicioso budín si completaba los ejercicios usando su postre favorito como el mejor incentivo. Volviendo a la clase, Nachan dibujó un diagrama simple y explicó que el maná se dividía en dos tipos, el innato y el utilizable. Luego le preguntó qué determinaba este último, pero ella no supo qué responder de inmediato. Él la guió hacia la respuesta hablándole de los circuitos de maná, que posee todo demonio en su cuerpo. Sira recordó que esos circuitos se encargaban de canalizar la energía. Con esto concluyó con éxito que el maná utilizable dependía del número de circuitos que tuviera cada demonio. Nachan elogió su brillante razonamiento haciendo que la pequeña reina brillara de puro orgullo. Al verla entendió que motivarla era la clave. Luego le explicó que el maná innato se decide al nacer, pero la cantidad y eficiencia de los circuitos de maná se pueden mejorar entrenando duro. Per demostrárselo, miren esto, desató una energía tan brutal que sacudió todo, dejando a la pequeña reina totalmente admirada. Incluso Kane quedó muy impresionado, admitiendo en silencio que pese al misterioso origen de Nachan, su inmenso poder era real. Inspirada por tal demostración, Sira se preguntó si algún día lograría algo similar. Nachan le aseguró que con suficiente esfuerzo y dedicación, ese poder estaría a su alcance. Le recordó que llevaba la poderosa sangre del clan de Bat. Motivada por esa gran confianza, Sira prometió entrenar aún más duro. Más tarde, Sira seguía totalmente concentrada en terminar la difícil tarea que Nachan le había encargado. Mientras caminaba por el gran castillo, se cruzó con Cecily, quien la saludó con su entusiasmo de siempre. En ese momento, Sira recordó parte de sus deberes y pareció que se le ocurría una idea. Armándose de valor, llamó a la sirvienta de orejas de zorro. Cuando Cecily la animó a hablar, Sira le mostró orgullosa el diario y le ordenó limpiar de inmediato. La inesperada orden dejó a la mucama muy confundida, ya que de por sí estaba limpiando. Sira aclaró que quería una limpieza mágica, volviendo la petición todavía más desconcertante. Tras mirar de cerca el pergamino, Cecily reconoció el diario que Nachan preparó. En ese instante comprendió el verdadero propósito de la tarea. Él le enseñaba a actuar como una monarca, animándola a dar órdenes y a relacionarse con su gente. Decidida a apoyar la valiosa lección, Cecily aceptó la orden con respeto y prometió cumplirla. Los ojos de Sira brillaron con emoción. Ese pequeño logro la llenó de alegría, y tras despedirse, avanzó dando saltos por el pasillo y canturreando feliz hacia su salón. Al llegar vio a Nachan y Kane hablando. Anunció su llegada alegremente y su tutor la felicitó por completar con éxito la tarea. Como recompensa decidió darle un gran regalo. ¿Qué se imaginan? Acompáñenme a descubrir por qué él sugirió buscarle un compañero al viejo peluche de la reina. Esto emocionó al instante a Seir, haciendo brillar sus ojos con fuerza, aunque a diferencia de ella, Kane lucía bastante tenso. Pero esa alegría se esfumó en un parpadeo. Una sombra cruzó su rostro al recordar algo crucial, abandonando la idea en silencio. Ese cambio tan repentino ayudó a Nan a entender el verdadero problema.
Las finanzas del clan de Vita estaban en la ruina justo como en el juego. No podían permitirse ningún gasto extra. Al notar el peso sobre los hombros de esa pequeña niña, Nachan se ofreció a manejar el dinero del clan hasta que ella creciera. Aquella propuesta inesperada dejó a la pequeña reina en shock. El mayordomo le preguntó de inmediato si por eso había estado haciendo tantas preguntas sobre el dinero del castillo. Como respuesta, Nan simplemente argumentó que todos querían ver sonreír a su reina sin preocuparse por algo tan básico como un juguete nuevo. Eso desarmó por completo a Kane. Tras un breve silencio, admitió a regañadientes que la felicidad de la pequeña era lo más importante del mundo. Nan le aseguró que su propuesta no se debía a una falta de confianza. Aunque respetaba la inmensa lealtad de Kane hacia el clan de Vita, la administración financiera era su mayor especialidad. Y lo más importante, confiaba en que Seer superaría tarde o temprano a todos los reyes demonio del reino. Presten atención aquí porque al escuchar tanta confianza, la pequeña reina tiró de su manga con una determinación enorme. Ella confió ciegamente en él, y esas tiernas palabras fortalecieron todavía más la resolución de Nachan. Una leve sonrisa apareció en su rostro cuando Seir le confió entusiasmada todo el dinero del castillo. A cambio, él le prometió que la riqueza pronto regresaría a las arcas del clan. Pese a las palabras de aliento, Kane no se sentía cómodo, dejando esa enorme responsabilidad en manos de un recién llegado. Siguiendo las órdenes de Nan, ella liberó su maná repetidamente para mejorar su control sobre él. Al observar su progreso, se quedó sumamente impresionado por la inmensa cantidad de energía que guardaba en su interior. Para ser considerada la reina demonio más débil, su talento innato era extraordinario. Solo le faltaba una buena guía para desarrollarse. Tras una larga sesión de entrenamiento, Nachan decidió terminar por ese día. La agotada reina se desplomó enseguida en el suelo. Tenía mucho maná, pero su resistencia física era de dar pena. Nan elogió su gran esfuerzo y le adelantó que la siguiente fase de su entrenamiento se enfocaría en la resistencia. Poco después se podía ver a Seir corriendo alegremente por el jardín con su querido oso de peluche entre sus brazos. Seguro se preguntan lo mismo que Nachan, quien intrigado le consultó a Kane por qué ella amaba tanto ese peluche. El mayordomo reveló que ese oso fue el regalo de cumpleaños número 5 de parte de Sir Von Devata. Esa respuesta lo aclaró todo. Como su padre murió poco tiempo después, el juguete era uno de los pocos recuerdos que conservaba de él. Nachan decidió en silencio que la oscura verdad detrás de todo aquello solo debía revelarse cuando ella estuviera lista para afrontarla. Pero la plática se vio interrumpida cuando un sirviente apareció corriendo a toda prisa hacia ellos. El recién llegado llamado Meldon pidió con urgencia la atención del mayordomo principal. Anunció que había llegado una carta del gobernante del piso 71. El rostro de Kane se ensombreció por la preocupación. Sin embargo, Nachan no se inmutó. En este mundo, la diferencia de un solo piso representaba una brecha inmensa de poder. Como Seir gobernaba el piso 72, cualquier contacto del líder del piso superior era algo sumamente serio. En lugar de asustarse, Nan sonrió con absoluta confianza. Esta era la reacción exacta que había estado esperando desde que empezó a hacer reformas en el clan de Vita. Días después, las puertas se abrieron para recibir una visita sorpresa. Un carruaje sumamente lujoso entró al patio, atrayendo la mirada de todos. Nan observó con cuidado al chofer y de inmediato sintió que aquel hombre era muchísimo más peligroso de lo que aparentaba. El misterioso sujeto se asombró al ser detectado tan rápido, lo que llevó a Nachan a llamarlo con calma por su nombre Baphomet. Esa revelación dejó completamente impactados a todos, incluidos Kane y los sirvientes del palacio. Baphomet se mostró divertido y le preguntó cómo lo había descubierto, pero Nachan no le dio ninguna explicación real. Segundos después, la invitada real bajó del carruaje. Una dama de gran elegancia apareció con la gracia y el porte de una gobernante. Su deslumbrante belleza dejó mudos a todos los sirvientes. Y créanme, su imponente presencia congeló el aire, mientras Nachan la saludaba con respeto, reconociéndola como Citri gobernante del piso 71. Acompáñame a ver cómo Citri alaba su habilidad para descubrir a Baphomet, admitiendo que él no es un tipo cualquiera. Nan respondió que alguien común jamás podría ser el tutor de la mismísima reina demonio. Aunque ambos sonreían con total cortesía, la desconfianza mutua era absoluta. Nan observaba con nerviosismo aquella tensa charla, mientras Citri cuestionaba el verdadero propósito de tal saludo. Mientras tanto, Nachan le recordó que pisaba el territorio de Ciri y necesitaba una buena razón. A Citri le irritaba enormemente que alguien de un piso inferior la tratara con tanta ligereza, pero ocultó su enojo y fingió tener asuntos oficiales, ganándose la silenciosa admiración de Orbomet por su astucia. Al presentarse como una gobernante vecina que realizaba gestiones legítimas,
Consiguió asegurar su entrada al lugar sin desatar un conflicto innecesario. Satisfecho con la respuesta, Nan se disculpó por su brusquedad y ordenó a Kane guiar a los invitados. Sitri dejó fuera a Baphomet y presta atención al entrar notó de inmediato la gran escasez de sirvientes. El lugar carecía del movimiento y lujo habituales en una residencia de la nobleza. Nachan atribuyó la situación a los problemas financieros del clan de Ata, provocando la burla de la gobernante vecina. Al sentarse preguntó cuándo vendría Sir, alegando asuntos financieros urgentes que requerían la atención de la joven reina. Nan la estudió con cuidado. Su porte refinado dejaba claro que cada uno de sus gestos era calculado. Era de esperarse que Sir estuviera acostumbrada a manipular a otros, usando su encanto y refinada apariencia. Antes de que continuara él, le aclaró que hablar con él bastaría, pues ahora manejaba las finanzas del clan. Aquello la sorprendió. Por dentro, Ciri asumió que él ya había caído ante su encanto igual que tantos otros hombres del pasado. Explicó entonces que varios de sus soldados murieron supuestamente al defender el territorio de una terrible invasión humana. Debido a esas bajas, exigió una compensación para las familias de los caídos y para reclutar nuevos soldados de reemplazo. Citri sintió que algo andaba mal y cuestionó su reacción. Chan solo tomó té y la miró con aire provocador. Golpeó la mesa con furia mientras lo acusaba de faltarle al respeto a una gobernante de su nivel. Se levantó de golpe liberando un aura tan devastadora que hizo temblar las paredes de toda la habitación, pero Nachan ni se inmutó. Preguntó burlón si reaccionaba así porque le había expuesto como una simple estafadora de pacotilla. ¿Puedes creer lo pasmada que quedó Citri? Para ella la arrogancia de Nan había cruzado todos los límites tolerables. Una ola de poder estalló de su cuerpo, inundando todo con una energía destructiva, capaz de reducirlo a cenizas. El odio brilló en sus ojos lista para castigar a Chan por semejante falta de respeto imperdonable. Chan seguía sentado cómodamente bebiendo su té como si nada extraño estuviera pasando a su alrededor. Dijo que pensaba tolerar su actitud por pura cortesía, pero las cosas habían cambiado. Levantando la mano, liberó una fracción de su propio poder. Las aterradoras llamas de Katri se desvanecieron al instante borradas por completo, como si jamás hubieran existido. Aquello la dejó helada. Antes de que pudiera procesarlo, una oscura y opresiva aura brotó de Nafin y devoró la habitación. A diferencia de la ira de Citri, el poder de Nahan se sentía antiguo e imponente. Con total calma sugirió dejar la violencia atrás y resolver sus diferencias mediante una negociación. Incluso afirmó tener una propuesta muy beneficiosa para ella. Mientras hablaba, su sombra se retorció de forma antinatural, tomando la forma de un monstruoso demonio, con un ojo carmesí gigante que miraba fijamente a Citri. Aunque ella se burló de que un desconocido intentara negociar, mantuvo una confianza absoluta. Le aseguró firmemente que no sería capaz de rechazar su oferta. En cuanto mencionó el sello que limitaba su verdadero poder, su rostro cambió por completo al tocar su secreto mejor guardado. Chan simplemente repitió que su propuesta consistía en remover el sello de su fuerza. Su paciencia se agotó rápido y le advirtió que no perdiera el tiempo hablando de lo obvio. Lejos de acobardarse, Chan reveló que la llave para romper el sello estaba bajo el control de otro gobernante. Con un chasquido de sus dedos, un contrato mágico apareció flotando entre ambos. Nahiman ofreció quitarle el sello a cambio de tropas y cooperación. Créeme, tú y yo no podemos esperar para ver qué pasa. Miren, esta propuesta dejó muda a la reina. Pocos en el reino demoníaco se atreverían a prometer algo así, y menos con tanta seguridad. Cuando Citri le cuestionó indignada cómo lograría semejante imposibilidad, Nihan le recordó que solo conocía una fracción de su poder. Ella exigió saber qué era realmente, pero él solo se llamó el mentor de una reina. El contrato apareció ante ella, pero entre tantas condiciones, una cláusula específica capturó toda su atención. Nehan le prometía apoyo absoluto para recuperar todo el poder que él había perdido. Tras evaluar los riesgos, Citri decidió que la recompensa valía el peligro. Sin importar quién fuera Nahan, su poder era indiscutible. Convencida de que valía la pena, aceptó el trato. El pacto requería firmas selladas con sangre. Tras plasmar sus huellas y sangre en el pergamino flotó en el aire, liberando un brillo mágico espectacular. El acuerdo se volvió oficial antes de disolverse en partículas de luz. Poco después, Joaquín Nahan presentó a Citri con Ciri. Explicó que la reina vecina apoyaría al clan Deva desde ahora. Ciri le agradeció amablemente, desconcertando un poco a Citri con tanta sinceridad. Nahan bromeó diciendo que esta alianza tal vez mejoraría los malos modales de Citri. Aunque visiblemente molesta a Citri,
aceptó a regañadientes llevarse bien con la joven reina. La conversación pronto pasó a cómo cumplir el acuerdo. Fue entonces cuando Nahon reveló otra gran sorpresa. Sitri también sería su alumna. Aquella declaración la dejó helada, cuestionando de inmediato semejante locura. Pero Nahon le recordó con calma que pese a su estatus, ahora era solo otra reina atrapada por sus límites. Sitri alegó que su única meta era recuperar su poder. Pero Nahon no estaba de acuerdo. Aseguró que ella tenía el potencial de ser mucho más fuerte de lo que creía. Al inicio ella lo descartó como una tontería, pero recordar cómo Nahon extinguió sus llamas sin esfuerzo la obligó a reconsiderarlo. En el juego original, Sitri acababa siendo una de las mayores aliadas de Ciri y Nahon, conocía perfectamente todo su potencial oculto. Tras dudar un poco, Sitri aceptó asistir a clases una vez por semana. Cuando ella sugirió con sarcasmo que él insinuaba que ansiaría volver a verlo, Nahon solo respondió con una sonrisa misteriosa que la irritó aún más. Pero ya saben cómo es esto, la Gran Alianza trajo serios problemas. La llegada de las tropas de Sitri causó tensión inmediata dentro del castillo. Sus consejeros Zia y Mselan se quejaron abiertamente por estar en un territorio tan pobre y poco desarrollado. Un guardia del castillo retó a Mselon a irse si tanto le disgustaba, desatando la furia de todos. Al llegar al lugar confrontó directamente a los alborotadores. Aunque Mselon intentó calmar la situación prometiendo controlar a sus hombres, el ambiente siguió muy tenso. Veruna sabía que unir soldados de distintas facciones no sería fácil. El comandante Renel Raza apareció poco después, señalando que el conflicto era inevitable. La alianza había unido a dos grupos extremadamente opuestos bajo una sola bandera, haciendo que el roce fuera inevitable. Por desgracia, esto sumaba otro gran problema a la lista de responsabilidades de Nahon. Días después, el agotado tutor se encontró sepultado bajo un mar de papeleo administrativo. En ese momento, Sitri llegó de pésimo humor, exigiendo explicaciones de por qué su entrenamiento se había retrasado. Nahon le explicó que integrar dos fuerzas militares distintas consumía casi todo su tiempo. Sin embargo, sugirió que ella misma podría resolverlo. Al notar que él quería ponerla a trabajar, Sitri se enfureció todavía más. Juró solemnemente que tarde o temprano se vengaría de todos los dolores de cabeza que él le causaba. Lejos de asustarse a Nahon, le divirtió su reacción. Incluso le dijo que esa frustración sería una motivación excelente. Tras convencerla de ayudar con los asuntos militares, Nahon llevó a Ciri a conocer al comandante Renel Raza. Su objetivo era inspeccionar la zona de entrenamiento de espada de Ciri y resolver las tensiones internas de las tropas. Veruna desafió de inmediato a Nahon, dudando de que supiera algo sobre liderazgo militar. El vicecomandante señaló que mantener la disciplina entre tantas facciones diferentes no era tarea fácil. Nahon aceptó el reto con total confianza. Invitó a Veruna a mirar de cerca cómo resolvía esto. Al final ustedes y yo veremos si este tutor cumple su palabra. Poco después, soldados de ambos ejércitos se reunieron en el campo donde dos espadas yacían clavadas en el suelo. Acompáñenme a ver cómo la multitud se confunde sin saber qué planea hacer Nahon. Por dentro, Nahon reconoció la lealtad y competencia de Veruna. Sin embargo, sabía que la devoción de la vicecomandante era para Sayre, y esa lealtad inquebrantable sería la clave de su objetivo. Al acercarse a Mselon, Nahon se presentó como mentor de la reina del piso 72, pero el hombre lagarto lo acusó de robarle aliados. Nahon respondió provocándolo a propósito, diciendo que solo acogió a almas perdidas que necesitaban una guía. Ese comentario hizo que Mselon ardiera de pura rabia. Ambos se dieron un apretón de manos que se volvió un duelo de fuerza, pero el dolor terminó aplastando al hombre lagarto. Nahon criticó fríamente su actitud y falta de respeto, recordándole a Mion que la gobernante ante él ya no era Seatri. Poniendo una mano en el hombro de Ser, Nahon dirigió la atención hacia la joven reina. Ensilon la miró con desgana, pensando por un breve instante en lo pequeña e inofensiva que se veía. A pesar de eso, insistió testarudamente en que Sitri era su única reina, pero Nahon elogió su lealtad en vez de enojarse. Presten atención, aquí un simple chasquido desató una ola de maná aterradora. Todos los soldados de Sitri cayeron de rodillas ante la enorme presión, obligando incluso a Mselon a someterse a pesar de resistirse. Desde lejos, Veruna observaba incrédula el inmenso poder que estaba liberando el tutor de Sitri. Nahon les aclaró que no necesitaba subordinados que se negaran a obedecer, dándoles una última opción: seguir aferrados al pasado y quedarse atrás, o confiar plenamente en un nuevo futuro. Mselon insistió en que su lealtad era de Sitri y no rompería su juramento, pero Nahon solo sonrió. Una lealtad de ese nivel era justo lo que buscaba, pues redirigir esa devoción hacia Sayre sería un recurso increíble.
Poco a poco los soldados de Sitri aceptaron el nuevo trato. En ese instante llegó Sitri para regañar a sus hombres por causar problemas, aunque algunos protestaron diciendo que la alianza era solo de palabra. Sitri los cayó sin dudar, explicando que la alianza definía el futuro entre los pisos 71 y 72. Nahan respaldó sus palabras, recalcando que cooperar sería vital en las próximas guerras, lo que llevó a Miselon a disculparse tras comprender la situación. Sitri lo corrigió exigiéndole responder una simple pregunta, y él, tras dudar un poco, golpeó su pecho jurando lealtad con orgullo. Vieron eso al instante los soldados de Sitri lo imitaron. Juntos se proclamaron guerreros de la reina Seir, dejando a la pequeña gobernante completamente pasmada. Incluso Veruna estaba sorprendida por el rápido giro de los acontecimientos, mientras Nehan miraba a Sitri con satisfacción. Sabiendo que la alianza ya demostró su valor, Sitri levantó el pulgar entusiasmada y su maestro le devolvió el gesto. Con los asuntos militares resueltos, Sitri exigió el entrenamiento prometido y Nahan aceptó listo para empezar. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, Seir lo tomó de la mano negándose a soltarlo. Por más que intentó convencerla, la pequeña reina resistió obstinada inflando sus mejillas con ternura. Al notar que era otro de sus berrinches infantiles, Nahan la cargó en brazos ante la mirada atónita de Sitri. Ignorando su desconcierto, Nahan dio inicio a la lección, mientras un aura oscura y sofocante inundaba el campo de entrenamiento. Le aclaró a Sitri que el objetivo era simple, lograr asestarle un solo golpe directo. El reto la enfureció al instante y, para colmo, Nahan aseguró que esto sería vital para su desarrollo. En cuanto Sitri intentó atacar la abrumadora presión de su maná, la empujó hacia atrás violentamente. Nahan reveló que era mucho más fuerte que ella, incluso antes de que el sello la debilitara. La desafió a superarlo y liberarse de su aura, pero ella luchaba con desesperación, sin poder moverse. Mientras ella resistía la presión, Nahan reflexionaba en silencio sobre el valor de tener aliados poderosos. Siguió provocándola, diciéndole que se rindiera si era imposible, lo cual solo encendió más su determinación. Básicamente él lo ve como una ventaja añadida. Soportar tales condiciones expandiría de forma natural sus circuitos de maná, acelerando su crecimiento, mientras Satu comentó que la joven reina la estaba pasando bastante mal. Nahan asintió explicando que el entrenamiento era intencionalmente severo. Le advirtió que ella también pasaría por ese proceso algún día, pero le pidió no apresurar su crecimiento. Y es que con su edad actual forzar el límite solo traerá graves consecuencias más adelante, ¿no creen? Acompáñenme a ver cómo Sitri se niega a rendirse ignorando todo consejo. Ella sigue luchando contra esa tremenda presión, jurando asestarle al menos un golpe certero antes de que termine el duro entrenamiento de hoy. Al ver su determinación, Nahan recordó por qué ella llegó a ser la número 12 entre los señores demonio. Su capacidad de adaptación era increíble. Por eso, no queriendo quedarse atrás, Seir también pidió su propia lección. Al principio Nahan dudó, pero la mirada de súplica en sus ojos rompió toda su resistencia. Sin poder negarse, aceptó enseñarle parte de ese material avanzado reservado para más adelante. Cuando Nahan liberó una onda de maná controlada, Sitri notó el cambio y se preguntó qué tramaba. La presión que la aplastaba desapareció de golpe cuando él le ordenó tomar un breve descanso. Dirigiendo su atención hacia Seir, le preguntó qué recordaba de sus clases previas. Ella pensó un momento y recordó el maná externo. Nahan la animó a explicar más detalles. Seir intentaba recordar cómo reunir maná del entorno. Tras dudarlo, sugirió que tal vez el maná respondería si simplemente le pedías ayuda. Presten atención porque, para su sorpresa, él aprobó la respuesta. Aunque él le admitió que nunca había hablado con el maná Nahan, le aseguró que comunicarse no era tan complicado. Levantando su mano brillante, liberó un flujo suave de maná hacia los alrededores. Explicó que el maná actúa como un amigo. Al acercarse con cariño y no por la fuerza, es más fácil atraerlo. Con esa conexión, un mago toma poder prestado del entorno para lanzar hechizos mucho más fuertes que con sus propias reservas. Emocionada por la idea, Ser se ofreció ansiosa a intentarlo. Llena de determinación, estiró su mano y se concentró. Lentamente, pequeños hilos de maná rodearon sus dedos. Desde la distancia, Sitri observaba la escena muy sorprendida. Nahan guió con calma a la pequeña reina, animándola a expandir su percepción. El maná que respondió a su llamado fue asombroso. Incluso Sitri se preguntó si semejante poder de verdad pertenecía a una niña. Su rostro se puso serio al concluir que proteger la alianza de sus pisos era más crucial que nunca. Nehen ordenó a Seir que concentrara el maná. Siguiendo su guía, ella atrajo la energía y sintió algo extraño. Nahan le explicó que sentía el flujo de maná del propio mundo.
Una vez que se acostumbrara a canalizar ese maná externo, sería como respirar para ella. Miren con cuidado lo que pasa cuando ella imagina una llama brillante. Como ejemplo, Nahan creó de la nada una pequeña calavera de fuego sobre su dedo. Justo cuando iba a continuar, Citri dio un paso al frente exigiendo saber qué magia le estaba enseñando. Ella reconoció de inmediato que era magia antigua, un arte casi olvidado por el tiempo. Nahan fingió estar sorprendido por su deducción. Al preguntarle a Citri cómo dominaba semejantes técnicas perdidas, él evitó responder con astucia, redirigiendo la atención a la lección de Sayer. La pequeña reina cerró los ojos y se concentró. Siguiendo su ejemplo, ella imaginó una llama muy pequeña. Al instante, un fuego modesto brotó de su mano abierta. Aunque era menos impresionante que el truco anterior, el resultado fue sumamente controlado. Seir miraba el fuego maravillada, mientras Nahan la felicitaba. Le acarició el cabello, recordándole que dominar esto requiere mucha práctica. Citri, sin embargo, estaba obsesionada con algo muy distinto. Él la exigió que también le enseñara magia antigua. Nahan se negó sin dudarlo, alegando que aún no confiaba en ella. Por dentro él sabía que podía usar esta situación a su favor. Con una sonrisa pícara sugirió que tal vez lo pensaría si ellos dos se volvieran más cercanos. Eso tuvo un efecto inesperado y Citri se sonrojó al pensar en volverse más cercanos. Tratando de justificarse, se convenció de que solo era una propuesta práctica para volverse más fuerte. Segundos después de la nada, le preguntó qué tipo de mujer prefería él. La pregunta dejó helados a Nahan y Sayer. Citri intentó explicarse rápido, pero él aclaró que hablaba de confianza entre los pisos 71 y 72, no de romance. Al notar su error, Citri, muerta de vergüenza, exigió olvidar la charla. Él aceptó divertido pidiéndole una propuesta seria a cambio. Y así cerramos con Sayer mirando todo con total inocencia. Acompáñenme a ver cómo Nan no entendía la vergüenza de todos mientras esa noche recordaba las memorias heredadas del dueño original. Esos recuerdos revelaban que la magia antigua era especialidad de los demonios mayores, seres misteriosos con un poder inmenso en este peligroso mundo de Evil Queenmaker. Aunque esto aclaraba bastante, surgían nuevas dudas, ya que los instintos de su cuerpo aún desconfiaban profundamente de otros demonios. Por ahora decidió concentrarse en los problemas más urgentes. La prioridad del clan Dara era expandir su territorio, descartando de inmediato cualquier invasión al mundo de los humanos. Un conflicto directo con Citri tampoco tenía sentido por su alianza, lo que dejaba muy pocas opciones reales sobre la mesa. Mientras revisaba mapas o informes, una opción en particular capturó por completo su atención. Al día siguiente, Ciri corrió emocionada a su encuentro. Nan se sorprendió al verla llegar junto a la comandante Ren El Raza. La comandante se disculpó explicando que la joven reina había insistido en estar presente en la discusión en persona. Con Ciri sentada cómodamente en su regazo, Nan le agradeció a Ren su presencia antes de revelar el tema de la reunión: la expansión territorial. Aquel anuncio sorprendió de inmediato a la comandante. Ren señaló que conquistar el piso 70 sería dificilísimo debido a la gran desventaja militar de sus fuerzas. Aunque ella aconsejaba precaución, Nahan simplemente le entregó un documento preparado. Al leerlo, su expresión cambió por completo. La estrategia trazaba un camino hacia la victoria sin necesidad de un enfrentamiento militar directo. Tras revisar la propuesta, Ren admitió el gran potencial del plan. Una operación exitosa era viable sin arriesgar una batalla a gran escala. Con la base lista, Ren sugirió seleccionar soldados especializados en infiltración y operaciones encubiertas. Sin embargo, temía que las tensiones entre las tropas recién fusionadas causaran serios problemas. Nahan restó importancia al asunto. Tras todo lo vivido, confiaba en que los soldados acatarían las órdenes sin dudarlo. Para evitar fricciones, propuso crear una legión independiente destinada únicamente a los nuevos reclutas. Ren dudaba de cómo esta fuerza sería leal a Ciri. Nahan le explicó que la lealtad no se gana solo con autoridad. Si los soldados presenciaban el esfuerzo y la dedicación de Ciri, su respeto se transformaría de forma natural en una devoción sincera. Confiado, se giró hacia su alumna para pedir su opinión. Ciri anunció feliz que le encantaba todo el plan. Citri declaró que ella misma ayudaría en la operación. Aunque intentaba mantener una expresión serena y calmada, aquí viene lo divertido porque se molestó al notar que Nehan la miraba, aunque la verdad él ni le prestaba atención. Su mente seguía fija en la estrategia, calculando detalladamente cómo se desarrollaría cada fase del plan. En ese preciso instante, Nahan vio a Saywir marcharse a solas y le preguntó qué tramaba. La pequeña reina corrió de inmediato hacia ella para proponerle que entrenaran juntas. Para ella, las tareas difíciles siempre resultaban mucho más sencillas cuando se compartían con alguien.
Saber se quedó totalmente sin palabras ante semejante propuesta tan inocente. La pureza y sinceridad que transmitía la joven reina hacían casi imposible que respondiera con normalidad. A Nahan todo esto le pareció divertidísimo. Mientras Siri se sentaba en el suelo con su osito, sé que están pensando que es un momento adorable, pues él le advirtió que el peluche se ensuciaría al entrenar. Antes de que protestara, la cargó, prometiendo lavarlo juntos. Aquel comentario le alegró el día de inmediato y aceptó muy contenta. Al verlo, Citri sintió curiosidad por la facilidad de Nahan para tratar con niños. Se preguntó si acaso tenía experiencia previa cuidando a alguien tan joven como Siri. Nahan explicó que simplemente buscaba la mejor forma de que la pequeña aceptara la situación antes de actuar. Luego bromeó diciendo que Citri solía actuar primero y pensar después. El comentario la molestó al instante, divirtiéndolo muchísimo. Con un chasquido de dedos, Nahan detuvo el entrenamiento para que pudieran concentrarse en hablar de la operación. Citri se estiró y admitió que pensaba colaborar en el plan, aunque dudaba que Nahan creyera sus verdaderos motivos. Reveló que su propio territorio también se había estado preparando para un futuro conflicto, haciendo que cooperar fuera beneficioso. Esto sorprendió a Nahan, ya que en el juego original estos eventos ocurrían mucho después. Sus acciones ya estaban cambiando el curso de la historia. Aún así aceptó su ayuda con gusto. Citri lo llamó desvergonzado de inmediato y le exigió saber exactamente cuál sería su papel en la operación. Nahan propuso un plan audaz. En vez de invadir directamente Citri, simularía un ataque militar controlado. Esto apenas comienza, amigos. Miren esto, él le prometió que las bajas serían mínimas tras ver los detalles. Citri notó rápido que el verdadero objetivo no era la victoria, sino fingir un conflicto. Nala elogió por entender tan rápido, lo que la dejó un poco confundida. Al preguntar por qué ella sería la carnada Nachan, solo le entregó otro documento. Al leer el reporte, Citri descubrió información sobre una lucha de poder en el piso 70. La oportunidad se volvió clara de inmediato. Na quería aprovechar esa división para reclutar a uno de ellos. Citri sonrió al darse cuenta de quién sería perfecto para llevar a cabo esa negociación. Ambos discutieron el reparto de recompensas. Na sugirió una división equitativa entre sus territorios. A Citri la oferta le pareció justa, mientras que Na le recordó que una alianza sólida valía más que ganancias a corto plazo. Incluso se burló de sus constantes dudas antes de dejar la decisión final en sus manos. Pero la charla terminó cuando Na desató su aura oscura. Atentos aquí, Citri casi se asustó ante esa abrumadora presión. Na ordenó continuar el entrenamiento y ella solo pudo quejarse antes de seguir soportando sus despiadadas lecciones. Tiempo después, el querido oso de peluche de Sayre estaba limpio y lucía casi como nuevo. Feliz por el resultado, la pequeña reina corrió por el castillo buscando a Nachan. Al encontrarlo, le mostró orgullosa a su amigo restaurado. Él la cargó y escuchó feliz cómo celebraba el nuevo aspecto de su peluche. Al mirarla con más atención, él notó un cambio bastante sutil en su cabello. Al preguntar con curiosidad, un sirviente cercano le explicó un rasgo importante de su linaje. Los de su raza guardaban maná en el cabello, algo que lo impactó porque ese dato no existía en el juego. Según el sirviente, el cabello de Sir Von Devada se volvió rojo por la inmensa cantidad de maná acumulado. Entendiendo todo al instante, Nachan supo que Seir podía lanzar hechizos de alto consumo, pero ese gran potencial requería una condición especial. Desde ese momento ella debía entrenar duro absorbiendo maná externo, mientras él sostenía a la pequeña reina en sus brazos. Nachan preguntó dónde podían encontrar a la comandante Ren El Raza ahora. Acompáñenme ahora al territorio del piso 70 gobernado por Lord Andromelius, donde misteriosas figuras avanzan bajo el manto de la noche. Un espía enmascarado vigilaba desde el tejado antes de dar la señal al grupo. El equipo actuó de inmediato eliminando guardias en silencio mientras avanzaban directo hacia su objetivo. En el grupo estaban la comandante Ren El Raza, la subcomandante Verunam Selon y soldados selectos de ambas facciones. Uno de ellos comentó en voz baja que nada parecía sospechoso. Ren les respondió recordándoles a todos que su misión no era un asesinato. Su meta era reclutar a un poderoso guerrero llamado Aaron Raiders para el bando de Seer. Aunque un soldado dudó si aquello era posible, Ren le recordó firmemente que debían cumplir órdenes en lugar de cuestionarlas. Listos para actuar, avanzaron hacia la cabaña, pero antes de acercarse más, una voz les ordenó detenerse de inmediato. Se detuvieron cuando varios guardias salieron de sus escondites para rodear la cabaña. Por su formación, Ren reconoció al instante que eran veteranos muy bien entrenados. Luego un gran demonio con cuernos salió fumando su pipa con calma y se presentó como Ancient Raiders.
Su mirada afilada los analizó antes de exigir saber quién los lideraba. Ren dio un paso al frente y se quitó la máscara. La reacción fue inmediata. Él la reconoció al instante como una de las 4 espadas legendarias de Sir Von Devada. Sin embargo, Ren rechazó con calma ese título, ya que en sus ojos, esa identidad pertenecía al pasado. Ahora se consideraba la espada de la reina Sayre y nada más. Aquella respuesta captó la atención de Achon de inmediato. Si Ren el Raza se había entregado por completo a Sayre, las ambiciones de la reina iban más allá de sobrevivir. Achon se dio cuenta rápido de que Sayre planeaba reclamar todo el piso 70. Al preguntarle si una meta así era realmente posible, Ren mostró una confianza absoluta. Admitió que Citri sola tenía poder suficiente para desafiar a Lord Andromeus, pero las guerras no se ganan solo con fuerza. Y por eso mismo, créanme, necesitaban cooperar con Achon. Acompáñenme a descubrir este nuevo plan, donde ella revela que hay alguien mucho más peligroso que el mismísimo Citri. Según Ren, existe un individuo tan poderoso que ni 100 guerreros del nivel de Aeon podrían hacerle el menor daño. Esta revelación dejó a Achon impactado, pensando al principio que ella estaba exagerando. Pero su seriedad lo hizo dudar. Achon argumentó que si existiera tal monstruo, no tendría necesidad de pedirle ayuda. Ren lo corrigió de inmediato. El poder solo no garantizaba la victoria y una traición traería consecuencias que él ni se imaginaba. Sin saber si era una amenaza o prueba, Achon analizó sus palabras, pues sabía que alguien del calibre de Ren no hablaba a la ligera. Al ver que se cansó de rodeos, Achon exigió que le dijeran exactamente qué querían de él. René respondió sin dudar ofreciéndole estatus e influencia, además de recompensas increíbles, a cambio de unirse a la reina Ciri en la lucha por el piso 70. Tras volver de la misión, René el Raza informó que las negociaciones habían sido todo un éxito. Le dio el crédito a la estrategia de Nahan y le agradeció profundamente por toda su guía. Nahan simplemente la felicitó por su gran trabajo y le aconsejó que se fuera preparando. La verdadera batalla comenzará pronto y presten atención aquí porque cada uno tendrá un papel crucial. Durante la charla, Nahan notó que Ren estaba muy pensativa y con curiosidad la animó a hablar con total libertad. Tras dudar un momento, la comandante finalmente le hizo la pregunta que tanto tiempo llevaba dándole vueltas. No entendía por qué alguien con las habilidades de Nehen elegiría ser el tutor de la reina demonio más débil. Para él ese puesto carecía de prestigio en comparación con el increíble poder y conocimiento que él poseía. Alguien de su nivel podría haber conseguido fácilmente un cargo mucho más importante en otro lugar. La sospecha de que tuviera segundas intenciones como apoderarse del clan Divata cruzó de inmediato por su mente. Nehen comprendía perfectamente que revelarle la verdad era algo imposible, pero también sabía que una excusa barata jamás convencería a alguien tan perspicaz como ella. Tras pensarlo bien, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro y decidió responderle con total honestidad. Admitió que todo empezó simplemente porque le parecía divertido, dejando a Ren todavía más confundida. Al ver su reacción, Neihan detalló que el mayor logro, y ustedes coincidirán conmigo, es guiar al más débil hacia la grandeza. Ver que sus planes salían exactamente como quería le daba una alegría inmensa. Al principio esa era su única motivación, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Nahan comenzó a hablar con mucho afecto sobre la gente que conoció en el castillo. Elogió a Ciri como la reina demonio más tierna y describió a Cain como una estratega leal y sumamente confiable. Alabó la gestión interna de Leah y reconoció la enorme dedicación de Cecily y del chef Mark. Incluso Veruna recibió elogios. Aunque el subcomandante fuera testarudo y rebelde, su lealtad y capacidad eran indiscutibles. Finalmente, Nehen dirigió su total atención hacia la propia Ren. La describió como fuerte, hermosa y sumamente leal, dejando a la comandante completamente avergonzada por el cumplido. Ignorando su reacción, él siguió explicando que realmente disfrutaba mucho estar junto a ellos. Vivir con ellos en persona era mucho más valioso que simplemente observarlos como en un juego. Prometió que jamás los traicionaría, y al mirarlo a los ojos, René no detectó ni una pizca de mentira. Con un suave agradecimiento, ella reconoció la total sinceridad de sus palabras. Nahan le devolvió el crédito, señalando que dudar de él para proteger a Ciri había sido la decisión correcta. Verla dispuesta a desafiarlo por el bien de su reina solo aumentó el respeto que sentía por ella. Más tranquila, Ren se retiró a descansar pensando en lo afortunada que era Ciri de tener a gente tan leal. Poco después la pequeña Ciri apareció. Nahan se sorprendió al verla merodeando fuera del horario de clases y le preguntó qué hacía allí. La reina admitió que quería pasar tiempo con él, pero ver tantos papeles en su escritorio le dio mucha curiosidad. Viendo una oportunidad para enseñarle algo, Nehan la invitó a sentarse a su lado. Le enseñó una queja sobre cultivos dañados, y Ciri propuso darles comida directa, un tierno gesto
que nos deja ansiosos por ver qué pasará después. Acompáñenme a ver cómo Nachan elogia su tierno corazón, pero propone algo mejor. En lugar de regalar provisiones, el castillo podría vender grano baratísimo, lo que desató un nuevo dilema. Seir señaló que muchos agricultores ni siquiera tendrían el dinero suficiente para comprar ese grano. Nachan sonrió y propuso un sistema de préstamos de grano. El castillo entregaría comida de inmediato y ellos pagarían tras la próxima cosecha. La pequeña reina anotó cuidadosamente cada detalle. Rápidamente comprendió las ventajas. Los granjeros sobrevivirían a la crisis y el castillo evitaría sufrir pérdidas innecesarias. Su lección se vio interrumpida cuando Leah entró al salón. Tras disculparse, les informó que era hora de la merienda de Sarai. Nachan animó a su alumna a descansar, creyendo que comería su habitual pudín. Para su sorpresa, Leah le aclaró que hoy el menú incluía pastel. Sir pareció decepcionada al principio, pero con una gran sonrisa invitó a Na-chan a acompañarla. La invitación dejó atónita a Leah. Y ojo aquí porque Sir jamás compartía sus postres favoritos con nadie. A Na-chan le causó gracia, pero pronto entendió su significado. La joven reina finalmente confiaba en él por completo. Aceptando la invitación, se dejó llevar por la emocionada niña que corría entusiasmada hacia el gran comedor. Para Na-chan era la prueba innegable de que se ganó la confianza de su alumna. Más tarde ese día, Kane se le acercó con un documento muy importante llegado directamente del piso 70. Tras leer el mensaje, la mirada de Na-chan se afiló. Todo estaba listo. La gran operación que planearon durante semanas estaba por comenzar. En otro lugar, las noticias llegaron a oídos de Andromeus, quien estaba furioso. Al enterarse de que Citri le declaró la guerra, golpeó con furia la mesa. Se preguntó cómo el piso 71 creía tener oportunidad contra él, ignorando por completo la prudencia de sus consejeros. El sello de Citri aún limitaba su poder, así que no la consideraba una amenaza. El conde Eusin Vermilion discrepaba, revelando informes que sugerían una alianza formal entre Citri y Sere. Inteligencia adicional confirmaba que Citri visitaba con bastante frecuencia el piso 72. Aunque Andromelius se rió, al principio, Eusin siguió mostrando pruebas y le recordó el asunto de Renel Raza. Apuesto a que no esperaban que el misterioso tutor del piso 72 fuera tan influyente. Eusin explicó que Nachan había planeado personalmente la alianza entre ambas reinas demonio. Por primera vez Andromeus se tomó la situación en serio y la charla pasó a la estrategia. Varios nobles sugirieron usar fuerza abrumadora y lanzar un ataque inmediato. Durante el debate, Eusin se acercó en silencio al trono y le susurró algo que impactó visiblemente al rey. Poco después, una sonrisa confiada apareció en Andromeus al aceptar la propuesta, pero surgió otro problema. Hubo una gran ausencia en el consejo. Ancient Raiders y su facción no aparecían por ningún lado. Al comprender lo que esto significaba, Andromeus estalló en ira y ordenó traer a Achen de inmediato, pero antes de cumplirse la orden, un soldado irrumpió en la sala del trono. El mensajero informó que el ejército de Citri ya había acampado fuera del territorio. Semejante velocidad de avance los dejó atónitos. En ese instante Andromeus comprendió la verdad. Alguien lo había traicionado. Sospechó de inmediato de Achen Raiders. Mientras el conde pedía órdenes, los nobles exigían una represalia inmediata. El ambiente estalló con gritos exigiendo la guerra. Finalmente, Andromeus ordenó movilizar a todas las fuerzas para aplastar al invasor. Mientras tanto, Ciri también realizaba sus preparativos. La joven reina ya vestía su armadura de campaña, aunque pasó el rato quejándose de lo incómodo que era el casco. Nachan le recordó que ese equipo podría salvarle la vida algún día. Para animarla, le prometió una rebanada de pastel al terminar. Eso funcionó al instante y preguntó a Kane dónde estaban los comandantes. Tras recibir la respuesta, se preparó para partir. Kane les deseó el mayor de los éxitos, mientras se dirigían al enorme portal cercano. Allí encontraron a Veruna supervisando todo. La subcomandante explicó que Citri facilitó un portal temporal conectado directamente con el piso 70. Nachan examinó la estructura mágica, criticó duramente su calidad y ordenó a todos ponerse en marcha. Llevando a Ciri en brazos, cruzó primero seguido de sus soldados. Quédate para ver qué pasa después. Prepárate porque hoy vamos a ver cómo la unidad de élite del rey demonio Andromeus vigila un castillo casi vacío. Al ver tan pocos defensores, varios soldados pensaron que el enemigo era tonto, pero su comandante Duncan no estaba de acuerdo. Duncan dio la señal y sus hombres se prepararon para la acción. Su objetivo era bastante simple:
invadir el castillo, eliminar cualquier obstáculo y hacer que el clan Devat pagara caro por desafiar el piso 70. Al llegar al destino, Veruna expresó su preocupación por dejar el castillo casi sin guardia alguna. Con la unidad de élite Tibetus de Androme Malas rondando por ahí, un intento de asesinato era más que obvio, algo que Nahan confirmó de inmediato. Pero lejos de preocuparse, aseguró con total confianza que ese ataque sorpresa no lograría nada. Y vaya que tenía razón. De vuelta en el castillo, uno de los infiltrados recibió un golpe brutal que lo mandó volando por el patio. Los miembros restantes de Dvaites miraron con total incredulidad cómo su compañero se estrellaba contra el suelo. Al comandante Duncan le costaba entender qué demonios había pasado. El mayordomo sostenía relajado al asesino inconsciente por el cuello como si fuera una simple maleta. Con una mirada imponente comentó con calma que no recordaba haber invitado a nadie al castillo mientras Veruna se preguntaba cómo Nchan predijo todo. El tutor simplemente respondió que hay ciertas cosas que resulta imposible ocultar para siempre. Ojo, otro asesino atraviesa de golpe una ventana del castillo. Cecilia apareció poco después sacudiéndose las manos, informando a Cain que su zona del castillo ya estaba asegurada. Leah reportó que se encargó de 2 intrusos y hasta el chef Mark se unió arrastrando a un asesino derrotado fuera de su cocina. El cocinero comentó que una pequeña rata se había metido en su cocina. Los reportes confirmaron que ningún sirviente salió herido, pero los invasores no podían decir exactamente lo mismo. Nchan recordó que el personal de la reina no era para tareas domésticas comunes, pues cada uno poseía un poder de combate increíble. La supuesta debilidad del castillo era solo carnada. Veruna admitió que al inicio le caía mal Nehen. A pesar de eso, ya no podía negar la enorme competencia del tutor. Al pedir órdenes, el vicecomandante se preparó para la siguiente fase, pero Nehen lo corrigió de inmediato. Le recordó que su lealtad no era hacia un tutor, sino hacia la reina demonio del piso 72. Entendiendo el mensaje, Veruna miró directamente a Cyril para pedir que fuera ella quien le diera las órdenes. La joven reina le devolvió la autoridad a Nihan, quien aceptó y ordenó a Veruna reforzar al comandante Renel Raza. Con curiosidad sobre su destino, la pequeña reina preguntó hacia dónde se dirigían. Y ojo a esto, Nahan responde que visitarán a Citri, lo que emociona por completo a la reina. En otro lugar, Citri observaba el campo de batalla mientras su consejero advertía que Nchan se volvía muy peligroso. El consejero sugirió tomar precauciones antes de que su influencia creciera más. Citri descartó la idea al instante, advirtiéndole que un solo error contra Nchan sería fatal, pues su rol era simple: asegurar su parte del botín y dejarle el resto a él cuando una enorme explosión estalló a lo lejos. Citri contempló el estallido comentando que la operación había comenzado con un estilo increíble. Al mismo tiempo, el rey demonio Andromeus recibió la terrible noticia de que los rebeldes iniciaron su ataque. Furioso, Andromeus rechazó cualquier idea de retirada, pues si los traidores querían desafiarlo, él mismo se encargaría del problema. Momentos después, un brillante rayo azul atravesó la densa oscuridad de la noche. El ataque impactó en la sala del trono, explotando con violencia, pero Andromeus sonrió por el momento perfecto. La comandante Ren El Raza entró a la sala del trono con sus fuerzas. Sin dudarlo, Andromeus ordenó eliminar a los intrusos, mientras ella, tocando su espada, criticó la mala hospitalidad de aquel piso 70. El rey demonio miró a los rebeldes y se burló por depender de una de las antiguas 4 espadas. Confiando en su superioridad, Andromeus declaró que mataría al traidor, pero antes de que reaccionara, ella avanzó veloz, cortando a varios guardias. El mismísimo rey demonio se lanzó tras ella, llamando arrogante a Ren y anunciando que él mismo juzgaría si su reputación era real. El brutal impacto la empuja hacia atrás, pero se recupera rápido para contraatacar. Vaya combate nos espera. Acompáñenme a ver cómo Andromelius admite que ella realmente se merece su gran reputación. El conde Yusin Vermilion vio horrorizado cómo el rey demonio atacaba a su aliado, atravesando al desafortunado noble con un golpe brutal. El campo de batalla quedó en silencio y hasta Ren se asombró por tanta crueldad. Una sonrisa malvada cruzó el rostro de Andromelius al anunciar que la verdadera batalla apenas comenzaba. El cuerpo del noble se retorció violentamente y surgió una hidra gigantesca. Sin dudarlo, Andromelius le ordenó al monstruo atacar. La hidra obedeció al instante y arremetió contra las fuerzas aliadas. Lejos de allí, Citri le preguntó a Naon por qué apareció de repente. El tutor respondió con calma que venía a verla. Al preguntarle si Ren y los demás podrían resistir en Chan, respondió que lo lograrían con un poco de ayuda. Antes de marcharse, le entregó a Ciri a Citri, dejando a la reina demonio completamente confundida por su acción. Chan explicó que llevar a la pequeña reina al combate era muy peligroso.
Le dio un juguete, pero ella no se calmó. Presten atención aquí, el rostro de Enchan se puso serio al sentir algo muy extraño. El aura del campo de batalla no pertenecía a este lugar. Lo que apareció superaba por mucho sus expectativas. Preocupado por la seguridad de Ren, decidió que no había tiempo que perder. Tras despedirse, Na-chan desapareció. Su increíble velocidad asombró a todos. Incluso Citri se preguntó qué tan poderoso era él en realidad. Cuando un consejero intentó hablar, ella lo cayó de inmediato. Para Citri esta situación era una gran prueba. Hasta que Non regresara, debían tratar a Ciri con el máximo respeto. La pequeña reina ignoraba toda la atención. Ella solo abrazaba su juguete nuevo y admiraba el regalo. Mientras tanto, en el campo de batalla todo era desesperado. Veruna luchaba con fiereza junto a las fuerzas aliadas, pero incluso a él le costaba resistir. Un golpe brutal lo estrelló contra un muro y otro ataque lo lanzó lejos. Cerca de allí, Ren enfrentaba a la Hidra. La comandante comprendió que el poder de la criatura rivalizaba con el de un rey demonio. Sé lo que piensan, pero cuando la Hidra atacó, Ren sintió que su viaje llegaba a su fin. Cerrando los ojos, le pidió disculpas en silencio a la reina Seir. Entonces una luz brillante apareció. De pronto, el mismísimo Andromedas yacía derrotado en el suelo. El rey demonio miró hacia arriba incrédulo, exigiendo saber quién lo había vencido de esa forma. Sin responder, Na simplemente se sentó con total calma sobre el trono. La escena dejó a todos helados. Con una fría indiferencia, Nchon le ordenó a Andromelius que se rindiera. El gobernante derrotado no entendía nada. El aura que emanaba de Nchan se sentía extrañamente familiar. Le recordó a la abrumadora presencia que poseía el rey demonio de primer rango. Aunque Nchan lo sostenía por el cuello, Androius no comprendía por qué alguien tan fuerte apoyaba a una facción tan débil. El tutor lo cayó al instante. Desesperado por vivir, Androius le ofreció riquezas, influencia y el mando de sus ejércitos. Le prometió todo lo que deseara, pero el tutor rechazó cada oferta. Su objetivo era mucho mayor. Con sus ojos brillando de forma siniestra, Nechan reveló que buscaba la cima más alta para un rey demonio. En ese instante, Andromalius entendió por qué Nechan eligió al clan Data y solo pudo reír con amargura. Según él, la victoria justificaba cualquier método. Na se mantuvo impasible y su espada destelló una sola vez. La batalla terminó. De pie ante el rey derrotado, Nchan declaró el fin de la guerra y ordenó la rendición. Por todo el campo de batalla se corrió el rumor de que Andromeus había sido vencido. La resistencia colapsó de inmediato. En su tienda Catri, se sorprendió por lo rápido que terminó todo. Tras un momento, sin embargo, comprendió que el resultado tenía sentido al reconocer con gran emoción la voz lejana de su maestro. Mientras tanto, Ren se disculpó por no ganar sola, pero Nchan calmó su preocupación. Había pasado mucho tiempo desde que ella se enfrentaba a un oponente de semejante nivel. Lo preocupante era que el aura de la Hidra parecía de dragón, algo que jamás salía en el juego original. Ese descubrimiento lo preocupaba. Aún así, la operación fue un éxito. McCann le dijo a Ren que Citri se llevaría el crédito. Ella entendió la estrategia de inmediato. Mientras los demás limpiaban el lugar, McCann se preparó para partir a su obvio destino. Y confíen en mí al volver con Cira al campamento Citri. No podía creer lo fácil que terminó esta guerra. Sea anunció que su maestro regresaba, pero nadie entendía cómo lo sabía. Acompáñenme a ver esto. Nahan apareció tal como se predijo y, tras preguntar si se divirtieron, acarició cariñosamente la cabeza de Ciri. Luego le lanzó una bolsa a Citri. Al atraparla, ella preguntó qué había dentro, y la respuesta la dejó impactada. Dentro de la bolsa estaba la cabeza del rey demonio Andromelius. Nahan le ordenó atribuirse toda la victoria. Al ser aliados, fortalecer la posición de Citri los beneficiaba a ambos de gran manera. En el castillo de datos, Cain reparaba la puerta principal cuando un portal azul se abrió de repente en el salón principal. El grupo victorioso cruzó. Cain se disculpó de inmediato por el estado de la entrada del castillo. Nahan simplemente elogió a los sirvientes por defender el castillo ante la invasión y luego les dio otra gran sorpresa inesperada. El piso 70 sería entregado por completo a Citri. Este anuncio dejó atónitos a todos los presentes. Kane cuestionó de inmediato la decisión, señalando que estaban renunciando tanto al reconocimiento como al prestigio de la victoria. Nahan se mantuvo firme. El piso 72 carecía de recursos para gobernar abiertamente más territorio. Al permitir que Citri se adjudicara la victoria, ganaban una aliada poderosa, mientras evitaban llamar la atención no deseada. Además, Citri aún debía demostrar su verdadera fuerza ante el resto del reino demoníaco. Kane finalmente lo comprendió todo. Miren con atención esta parte. Nahan no estaba regalando nada, estaba invirtiendo. Al subir, Kane le hizo una última pregunta.
¿Cómo estaba tan seguro de que los asaltantes de Aachen aceptarían cooperar con ellos? Nahan admitió en voz baja que la suerte influyó. En realidad recordaba el evento del juego. Eso solo reforzó la creencia de Kane de que su tutor era extraordinario. Ahora más que nunca sentía que la reina Siri necesitaba tener a Nahan a su lado. Más tarde, mientras caminaban por el pasillo, Nahan le recordó a Siri que ella era la verdadera gobernante del clan de Datos. La joven reina respondió con una brillante sonrisa, diciendo que aprender de él era muy divertido. Al ver su entusiasmo, Nahan se sintió satisfecho. Sus métodos estaban funcionando. Justo cuando se preparaba para volver al papeleo Siri, lo sujetó con fuerza y se negó a soltarlo. Afortunadamente, Cecily apareció y les recordó a ambos que incluso las personas más trabajadoras necesitan un descanso adecuado. Inspirada por la sugerencia, Siri invitó de inmediato a su maestro a tomar una siesta junto a ella. Nahan miró su expresión de súplica y se dio cuenta de que resistirse era inútil. Aceptando la derrota, accedió a descansar un rato antes de volver al trabajo. Al regresar a la habitación de Siri Leah, lo saludó respetuosamente. Nahan le pidió de inmediato que preparara té caliente para la joven reina, antes de dirigir su atención hacia la propia sirvienta. ¿Notaron ese pequeño detalle? Él observó su estado y le preguntó si estaba herida, haciendo que Leah se sonrojara levemente. Ella le aseguró que estaba completamente a salvo y que había escapado del ataque sin sufrir ningún daño. Satisfecho con la respuesta, Nahan asintió. Leah se dio cuenta rápidamente de que él ya había deducido todo lo ocurrido durante la batalla en el castillo. Después Nahan arropó a Siri en su cama. La pequeña reina se preocupó de inmediato preguntando si le había pasado algo a Leah. Nahan lo negó con suavidad y le aseguró que todo estaba bien. Subiendo la manta sobre sus hombros, le deseó dulces sueños, mientras ella abrazaba con fuerza a su querido oso de peluche. Sin embargo, Siri no estaba lista para dejarlo ir. Le tomó la mano a Nahan e insistió en que se quedara en la habitación con ella. Al ver su reacción, Nahan se preguntó si ese apego era por perder a su padre o simplemente porque se sentía segura a su lado. Al final aceptó quedarse a su lado hasta que ella lograra quedarse profundamente dormida. La noticia de la derrota del piso 70 se extendió por todo el reino demoníaco. En otro piso, el rey demonio Dantalion se enteró de que Andromelius había caído y que Citri había salido victoriosa. Uno de sus comandantes sugirió que la alianza entre los pisos 71 y 72 causó este resultado. El ministro Alves advirtió que el territorio de Dantalion podría ser el siguiente objetivo. La situación era grave. Andromelius era más fuerte que Dantalion, pero aún así cayó. Quedarse quietos ya no era una opción viable. Tras analizar el asunto, Dantalion ordenó preparar una carta urgente dirigida al gobernante del piso 60. Y así es como todo termina por hoy. Mientras tanto, en el castillo de datos, Leah finalmente regresó con el té. Al entrar a la habitación, ella se congeló de la sorpresa. Nahan y Siri se habían quedado dormidos.